Bienvenidos al curso intermedio de escrito científico que ha sido organizado por el Departamento de Investigación Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenidos a todos los cursantes que han aprobado el curso básico y a aquellos que ya están retomando con el curso intermedio, muchos de los cuales han realizado las capacitaciones en las gestiones anteriores. Bien, todo este bloque de trabajo planificado para el curso intermedio va a entrar a una revisión un poco más profunda sobre lo que es el manejo de los artículos científicos, el manejo del artículo original, buscadores y operadores booleanos, algunas orientaciones para revisar el contenido de algunos tipos de artículos científicos para terminar en una fase básica de lo que será el metaanálisis. Si bien las actividades ya han sido programadas, se les comunicará debidamente en función a la entrega que realicen los docentes internacionales de sus materiales que subirán a la plataforma. Por lo cual, cualquier duda o consideración que tengan, desde este momento para adelante pueden hacérselas directamente a los docentes que estarán a cargo de la plataforma de sus materiales desde el día lunes. Bien, sin más que decir, voy a pasar a compartir la pantalla para empezar el tema que nos compete el día de hoy. Bien, si bien ya hemos terminado todo aquello referido a los artículos de actualización en el curso anterior, en el curso básico, haremos un recuerdo muy breve de los mismos, insertándonos ya en el diseño y en el desarrollo de un artículo original. Bien, mencionábamos que los artículos de actualización, los más sencillos se referían a lo que eran la monografía y el ensayo, siendo la monografía un documento que recopilaba información con bases bibliográficas muy bien establecidas, que podría estar elaborada por más de un autor. Es un documento en el cual no se planteaban opiniones propias y conjuncionaba la información obtenida de fuentes secundarias. Igualmente, el ensayo tenía una similitud con la monografía en la recopilación de información de fuentes secundarias, pero que era asignada a un experto, el cual destinaba su conocimiento a la emisión de juicios, opiniones. Le rogaría, por favor, que puedan apagar sus micrófonos. Gracias. Quien desarrollaba un documento en base a la experticia que él tenía, planteando proposiciones, planteando ideas, o sean a favor o en contra de lo escrito por otros autores. De una u otra manera, tanto la monografía como el ensayo se convierten en un insumo para desarrollar el marco teórico de una investigación que posteriormente se constituirá en un documento que es llamado artículo original. Sin embargo, tanto la monografía como el ensayo, permítanme un segundo, por favor. Tanto la monografía como el ensayo pueden dar lugar a artículos de actualización que pueden ser solicitados en algunas revistas bajo criterios específicos en extensión, en diseño, en número de palabras y tipo de norma bibliográfica que se deberá utilizar. Así la monografía como el ensayo se constituirán, como hemos dicho, en el marco teórico de lo que se constituirá el proyecto de investigación y o proyecto de desarrollo, de los cuales hablaremos en unos minutos. El artículo de actualización, para su diseño se debería tener un guión organizado, muy bien ordenado, en el cual se plantee qué es lo que se va a colocar en la introducción,
ya introduciéndonos un poco a lo que será el futuro artículo original. La introducción del artículo de actualización se caracteriza porque da toda la información o antecedentes del tema, haciendo énfasis en algunos puntos relacionados con la estadística que pudiese ser interesante para el tema en cuestión, pero el guión en la introducción plantea que ya se debería plantear un objetivo por el cual se está desarrollando este tipo de artículo y por cuáles son las razones por las cuales el autor está haciendo esa revisión bibliográfica extensa para actualizarnos en el tema, ya sea porque el tema es de mucho interés, porque ha generado algún tipo de impacto en la sociedad en determinado momento, o porque merece ser revisado por las variaciones y diferencias de criterios encontrados en el último tiempo o en las últimas publicaciones. Del mismo modo, se debe plantear qué contenidos tendrá el cuerpo de este artículo de actualización que respalde a aquello buscado por el autor en su obra, y finalmente la conclusión, que tendrá un resumen abreviado que responda a la pregunta inicial. Por supuesto que la conclusión será diferente tanto en el artículo de actualización por revisión bibliográfica de carácter monográfico, ya que la conclusión es básicamente comparativa, mientras que en el artículo que se basa en un ensayo va a tener una discusión mucho más crítica y con una profundidad mayor, justamente por la experticia del autor. En ocasiones, lo que más trae problemas a las personas que realizan un artículo de actualización es el contenido que va a llevar el cuerpo. Y este contenido a veces desorienta al autor en el momento de escribir, ya que tiene la tendencia de exponer todos los conocimientos que se han escrito y están publicados en relación al tema del cual está realizando su revisión. Sin embargo, el experto tanto en la monografía o el experto en el ensayo, o aquel que va a realizar una discusión amplia, debe seleccionar la información que va a contener el tema en función a la respuesta de los objetivos y a las variables que él pretenda empezar a remarcar en este contenido teórico. La claridad y la precisión de este contenido va a llevar a que este artículo pueda ser muy apetecido por las revistas de especialidad, ya que están presentando ante el público objetivo un documento en el cual se muestra toda la información compilada de manera ordenada, de manera muy clara, para que los otros lectores o los investigadores utilicen esta información con la cual puedan realizar eh, eh, el marco referencial de la investigación futura, la investigación que ya será una investigación formal, cuali o cuantitativa, de tal modo que la importancia de los artículos de actualización radica principalmente en dar a los investigadores los insumos necesarios para poder empezar a plantear o vacíos de información o que le lleve a una investigación, o plantear organizaciones sistemáticas de la información que muchas veces pueden tomar mucho tiempo para los investigadores y que la tendrían básicamente compilada en los mismos. Otras revistas no aceptan artículos de actualización, justamente porque el objetivo de las revistas de algunas revistas es primordialmente mostrar solamente artículos de tipo original. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la persona que va a empezar con los artículos de actualización? Aprender a buscar adecuadamente la información primaria y la información secundaria utilizando lo que denominamos los operadores booleanos, aprender a seleccionar los tesauros que van a constituirse en los orientadores de las variables de la temática a tratar, para saber qué palabras clave van a ser las que van a tener mayor desarrollo y que tienen que tener el énfasis necesario dentro del documento que se vaya a presentar a la revista de interés.
¿Cómo se recomienda? Si bien esto no es rígido, es simplemente una recomendación. Se recomienda que un cuarto de toda la extensión del documento corresponda a la introducción, 2 cuartos al cuerpo y 1 cuarto a la parte final, que es la conclusión, donde también se plantearán algunas recomendaciones. Por supuesto que cuando yo hablo de conclusión no me estoy refiriendo a las referencias bibliográficas, me estoy refiriendo solamente al texto que no incluye el resumen, simplemente a todo el marco corporal de lo que se va a constituir el documento de lectura, excluyendo al resumen palabras clave y por supuesto a las referencias bibliográficas, que también ahí he visto que tienen algunas complicaciones en la nominación de lo que es referencia y cita bibliográfica. Aclarando esto, la cita bibliográfica es el nombre que se coloca entre paréntesis, o ya sea el nombre del autor y el año, o colocar en un número al lado de una expresión o algún párrafo. Eso se denomina cita bibliográfica, mientras lo que se encuentra al final del documento es la referencia bibliográfica. Tienen que diferenciar ambos detalles al momento en que escriban el documento o cuando reciban alguna observación de los pares revisores. El escritor del artículo de actualización, para empezar a trabajar el mismo, debe establecer un plan de trabajo, que muchas veces está orientado ya por el editor de una revista. No olviden de que se pide el artículo de actualización a un experto y es el editor quien elige el experto a partir del número de citas que tenga un autor determinado en un tema, el cual va a poder ser observado ya sea en el Google Scholar o a través de su ORCID. Por lo tanto, los editores pueden pedir de manera muy concreta la forma en la que quieren que ese artículo de actualización esté enfocado, sin que eso sea restrictivo para el autor. Por lo tanto, el autor lo que tiene que hacer es primero analizar qué tipo de revista es la que les ha pedido esta actualización, qué nivel de revista es, a quiénes va dirigida esta revista en función al nivel académico de información que se difunde en la misma. Por lo tanto, en base a ello, el autor tiene que organizar su información y escribir en la profundidad que corresponda de acuerdo a quiénes son sus probables lectores académicos. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esa actualización? Pretendo tratar de compilar todo aquello nuevo que ha sido presentado ante la comunidad científica, o pretendo simplemente recopilar toda la información de que se presenta a la comunidad científica con el fin de instruir y actualizar a las personas que se encuentran leyendo estos documentos que se ponen a disposición a través de las revistas científicas, o pretendo comparar información brindada por algunos autores en los cuales el experto plantea opiniones particulares, ya sea a favor o en contra, con los que pudiesen discrepar los lectores, como también pudiesen apoyarlos, o mostrar lo que ahora se hace mucho y ha servido en estos 2 últimos años, son las nuevas tendencias en investigación, proponiendo algunas diferencias conceptuales o coincidencias conceptuales que favorezcan a cierto tipo de investigaciones o que orienten a algún tipo de investigación en particular por las limitaciones que podrían tener algunos investigadores. Siempre, en algún momento, el escritor de un artículo de actualización debiera sugerir alguna idea de trabajos futuros, ya que al ser el experto puede encontrar con mucha más facilidad vacíos de información que los expone en el documento, y el lector tiene que tener la capacidad de poder encontrar en el relato del autor qué vacíos del conocimiento él ha identificado que pudiesen ser investigados
para llevar a cabo una investigación formal y llevar adelante un artículo original. ¿Y cuál será la contribución académica de este artículo? En el momento en que en los autores de un artículo de actualización empiezan a pensar en escribir, al buscar la información debieran empezar a marcar qué partes importantes de cada documento de revisión que ha sido la base de su escrito científico considera que son importantes. Cada quien en función al conocimiento que tengan en el tema, marcará aquello que considere que es relevante. Y a partir de esta relevancia de artículos ya existentes, empezar a desarrollar un guión y establecer los subtítulos que tendrá el cuerpo del documento. Una vez que termina de hacer esto, deberá revisar los procesos de análisis y síntesis para ver si el documento requiere análisis adicional de los ya presentados o reducir o aumentar información que sea necesaria en función a los requerimientos de la revista. Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Gracias. De tal modo que la distribución del 1/4, 2/4 y 1/4 tenga que ser bastante bien ordenada y sobre todo que el contenido que se encuentre en el cuerpo del documento sea coherente, ordenado y que responda a las necesidades planteadas por la revista y por supuesto que apoye a las conclusiones a las que va a llegar el autor. Finalmente, el desarrollo del tema que ustedes planteen debe ser de fácil lectura. El día de hoy escuchaba a una experta en investigación cualitativa, la doctora Reyane Ferreira, que decía lo siguiente: escriban claro, porque lo bonito está hecho para los artistas. Entonces, sí, yo creo que se debe escribir claro, bonito y utilizando correctamente el idioma, por lo cual no se extrañen que muchas veces les hagan observaciones de que su sintaxis u ortografía no es correcta y por supuesto que no quedarían bien como investigadores o personas que presentan un documento a revistas notables cuando tienen errores de sintaxis y ortografía que pueden ser ya incluso corregidas dentro del mismo Word o en el software que ustedes utilicen de escritura. Entonces, esta escritura clara, concisa, debe tener también cierta belleza en presentación. Tengan mucho cuidado también en lo siguiente que ha sido observado reiteradamente. Si la revista no les pide que entre párrafos exista un espaciado diferente al espaciado corriente que les pide la revista, no lo usen. Si la revista les dice que el espaciado es sencillo, debe ser sencillo de principio a fin. No coloquen doble espaciado entre párrafos, simplemente cumplan estrictamente aquello. Perdón, doctora, su micrófono se ha inactivado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Gracias. Es que alguien me ha inactivado el micrófono. Bien. Continuemos con el desarrollo del artículo de actualización, que lo que tiene que tener obligatoriamente es la información teórica actualizada. ¿Y a qué llamamos actualizado? Por eso se llama artículo de actualización. Le llamamos actualizada a aquella información no más allá de 5 años. Debiéramos buscar información desde el año 2017, idealmente, para poder seguir avanzando. Pero algunos profesionales dicen, no hay información de este tema.
Y hay dos opciones: o estoy buscando mal, utilizando mal los operadores booleanos, o estoy utilizando mal las variables de búsqueda, o estoy buscando de manera insuficiente dentro de todos los buscadores. Si bien nosotros tenemos la restricción de no contar con Scopus, que es una de las bases más grandes de datos, esto no significa que no podamos buscar en otras bases de datos que vamos a mencionar. Y Ah, también tenemos que tratar de buscar de la manera más organizada para poder encontrar esa información. Pese a ello, existe siempre la posibilidad en algunas áreas que pueda no existir mucha información, y si realmente esto sucede, se deberá hacer notar dentro del artículo de actualización la ausencia de esta información, que se convierte en un potencial muy importante para los investigadores, el saber que no existe esta información, ya que se está generando un vacío de información actualizado que debe ser llenado por aquellos que realizan investigación formal. Sin embargo, esta probabilidad realmente es bastante baja. El marco teórico de la investigación que ustedes vayan a desarrollar, nacido en estos documentos de actualización, deben generar la posibilidad de que el investigador que va a hacer un documento original de investigación, un documento que, que ya tiene otras características, utilice esta información que les planteamos para el desarrollo de los antecedentes, el desarrollo del estado del arte, y vaya a ser la base referencial de la discusión dentro de su artículo original. Por supuesto que no puedo hacer todo ello si es que yo no tengo la base bibliográfica bastante amplia y no tengo el conocimiento del tema. Es por eso que es bueno a veces buscar los artículos de actualización existentes sobre el tema que me interesa, ya que me va a dar mucha información de un experto en el área sobre el estado del arte de ese tema en particular. Si es que no existiera, existe siempre la posibilidad de que nosotros podamos realizar ese documento y podamos presentarlo como una base previa para la investigación original. ¿Qué es lo que se hace en muchos posgrados? Se publica primero un documento que algunos equívocamente le han llamado revisiones sistemáticas, que ya las vamos a mencionar brevemente, en la escuela lo único que se hace es una revisión bibliográfica, no es en realidad una revisión sistemática. Es una revisión bibliográfica mostrando un artículo de actualización de carácter bibliográfico, nada más, que sí nos ayuda bastante para utilizar eso como insumo del marco teórico de una investigación que llevará adelante el artículo original. Y se constituirá del mismo modo el artículo de actualización en el marco referencial de un proyecto de desarrollo. En ambos casos se va a diseñar tanto el marco teórico o el marco referencial del proyecto de desarrollo de manera clara, resumida y mucho más si ya existe el documento de actualización que nos va como que a construir automáticamente esta base teórica de una investigación. Es cierto que no para todos los temas existe un artículo de actualización, eh, y sería bastante bueno el fomentar en los estudiantes de posgrado el que vayan publicando tanto para su récord académico como para brindar información, en tipo de documentos de actualización que se vayan a publicar en revistas que lo solicitan en diferentes áreas, que sí existe. Como ustedes saben, toda la información teórica nace en fuentes secundarias y van a constituirse en la base simplemente documental que va a respaldar una investigación cualquiera. Ahora, en
estos documentos que nosotros vamos a generar como marco teórico, no se hace un análisis estadístico, no se hace un análisis categorial, no se hace una discusión de lo que otros autores han encontrado. Simplemente se presenta la información con la cual vamos a contrastar nuestra investigación final. Este es el error conceptual que se tiene sobre una revisión sistemática, el buscar el tema 1, buscar muchos temas y hacer una base de datos de estos temas. Ahora, hay bases de datos temáticos que se pueden encontrar, por ejemplo, en el RedCube. RedCube nos hace una búsqueda bibliográfica y se arma como una base de datos tipo Zotero o Mendeley, pero además RedCube puede hacer búsqueda de información tanto en Google Académico como en PubMed, pero no va a otras bases de datos, pero sí puede armar como una pequeña base de datos. Ahora, el error conceptual nace de que el autor busca muchos temas en varias bases de datos, en la base de datos A, B, C, D, E, F, G o la cantidad de bases de datos que ustedes consideran y selecciona aquellos documentos que los establece ya sea por resumen, ya sea porque son documentos completos o porque todos hablan de una misma variable. Fija ciertos criterios de búsqueda, cita cuántos artículos había en cada base de datos, cómo los ha seleccionado, cómo los ha excluido, si han sido repetidos, explica que han sido repetidos en tales bases de datos y finalmente selecciona cierta cantidad de obras o de autores y redacta en función a ello un documento que es el de actualización, pero algunos le ponen el nombre de revisión sistemática y no corresponde a una revisión sistemática porque la revisión sistemática requiere un análisis estadístico, como ya mencionaremos. Este tipo de documentos, que es una base, es una selección nada más de artículos de los cuales se ha compilado las obras, sigue siendo un documento de actualización. Bien, hasta acá creo que queda bastante claro que el documento de actualización se constituye en la base teórica de las investigaciones cuantitativas, de las cualitativas y también de las mixtas y también de los proyectos de desarrollo. Todo proyecto de investigación utiliza una forma de actualización al momento de desarrollar el marco teórico con el fin de identificar los vacíos de información. ¿Para qué? Para que la persona que realice la investigación en los diferentes niveles de la cuantitativa o en las diferentes variedades que no están todas de la cualitativa o de la mixta, generen algún resultado que vaya a llenar este vacío de información y genere un aporte teórico. Mientras que los proyectos de desarrollo no generan un aporte teórico, generan un cambio medible en una situación dada. Este documento que va a ser el artículo de actualización es un documento de orientación teórica que permite a los investigadores saber en qué nivel de está la investigación en el tema que es de nuestro interés. Por lo tanto, un marco teórico importante debe ser desarrollado a partir de los artículos de actualización o un marco teórico se puede constituir en un verdadero artículo de actualización, por lo que el marco teórico tiene tanto valor como el resto de la investigación, ya que nos va a ayudar a determinar qué quiero buscar, en qué nivel de investigación voy a buscar y de este modo establecer cuál objetivo nosotros vamos a buscar en cada nivel del conocimiento. Cada nivel del conocimiento, como ustedes han visto, tiene una función específica a ser encontrar. Por lo tanto,
si mi marco teórico o artículo de actualización ya me ha respondido con creces hasta el nivel descriptivo de una línea de investigación, el paso siguiente será desarrollar un estudio relacional y así sucesivamente. Por supuesto que los objetivos en cada uno de los niveles son diferentes, pero han nacido de la base teórica existente. De tal manera que el marco conceptual, además de ayudarnos a definir los conceptos relacionados con las variables del estudio, nos establece los antecedentes y nos da el fundamento estadístico, si voy a hacer un cuantitativo, sobre el cual el lector de mi documento va a encontrar la información necesaria con la cual se pueda orientar hacia qué pretendo encontrar, qué pretendo buscar o qué pretendo contrastar al momento de mi investigación. Del mismo modo, la justificación responderá a esa presentación de los antecedentes para que el lector entienda cuál fue ese vacío que pretendo llenar, para qué quiero investigar, por qué quiero investigar y qué es lo que pretendo lograr para solucionar algún problema que haya identificado. Por supuesto que la existencia o no de hipótesis nacerá de la revisión teórica del contenido. Por lo tanto, el marco conceptual, el marco referencial y el marco legal que se van a constituir en la base del marco teórico de una investigación serán tan importantes como para responder a aquellas interrogantes, objetivos o planteamiento hipotético que el autor pretenda desarrollar. Y toda esta información, así como la descripción global de las variables de estudio, se van a constituir luego en la introducción de lo que será el artículo original. Y en esa introducción se presentarán estos antecedentes que después serán contrastados en la fase final del artículo original. Por lo tanto, si yo tengo un marco teórico que es ordenado, claro, y con una amplia revisión bibliográfica, todos los lectores, todos los editores observarán que este marco que ha sido construido y resumido en la introducción de un artículo original tiene la suficiente información experta con la cual el estudio está respaldado. Los antecedentes deberán mostrar todo el resumen estadístico de lo existente y, por supuesto, todo el bloque general del marco teórico es la base teórica de lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué más les pide un artículo original? Ya hablando de un artículo original que nace de una investigación. Les pide de que haya coherencia. Perdón un segundito, por favor. Gracias. Les pide coherencia entre el título de la investigación, que en este caso es diferente al de un artículo de actualización, porque el artículo de actualización nos presentaba el tema a desarrollar. Por ejemplo, la robótica, no sé, por ejemplo, la agronomía en pandemia. Son títulos cortos que nos hablan de un tema en forma global y lo describen al tema. En cambio, el artículo original ya nos habla de que se está buscando un propósito de indagar algo. Y esa indagación, estoy mostrándole solamente el cuantitativo, deberá tener en función a cómo se ha escrito en la introducción, en el marco teórico, en la justificación, en los objetivos y en la pregunta de investigación, una secuencia lógica de qué se busca en la pregunta, y esa pregunta tiene que estar respondida en función a los hallazgos estadísticos encontrados de acuerdo a cada nivel.
En otras palabras, cada nivel de manejo estadístico en una investigación que va a mostrarse en el artículo original tiene que tener también un nivel de manejo estadístico que se relacione al nivel investigativo propuesto. Ahora ustedes dirán, ¿por qué se está tocando esto? Porque una investigación original, un artículo original, no se escribe de la noche a la mañana y en un papel, en 5 hojas. Esto nace de todo un proyecto de investigación. De allí que se está dando como un resumen de cómo debiera estructurarse un proyecto de investigación para que salga un artículo original de mucha validez y que no pueda idealmente ser rechazado por las revistas. ¿Qué componentes a veces les deben tener ordenado en sus bases de datos dentro de una investigación? En el capítulo 1, los antecedentes, donde está parte del marco teórico, la justificación o razón de ser del estudio, el planteamiento muy sólido, un planteamiento robusto de lo que va a ser el problema de investigación o qué ha visto el autor como problema de investigación que justifique la ejecución de una investigación que responde a estos antecedentes, el planteamiento de los objetivos, la necesidad o no de hipótesis que depende de acuerdo al autor, o bien el planteamiento de los propósitos en las investigaciones cualitativas, el manejo de las relaciones categoriales, si es que van a existir, para que en el capítulo 2, que va a ser el marco teórico hasta hace algún tiempo menospreciado por algunos o rellenado básicamente, se constituya ahora en la fuente verdadera del hallazgo de aquello que se pretende investigar. Y finalmente el capítulo 3, donde entrará el diseño metodológico del estudio con todos los acapites que ustedes tienen en la pantalla. Y finalmente el capítulo 4 con las consideraciones bioéticas si es que las necesitase. Ahora bien, al momento de escribir el artículo original, este orden cambia. Me voy a ir para atrás y lo vamos a repasar de todas maneras. Todo lo que se constituye en el marco teórico y todo el capítulo excepción, incluso incluyendo los objetivos, todo esto va a entrar en la introducción. Corresponde a el cuarto de todo el artículo original, que va a ser la introducción. Material, métodos van a ser de el 90% del capítulo 3. Y la discusión van a ser de los resultados y la misma discusión de la investigación que entra en parte de todo esto que no lo he escrito por razones de espacio incluso, y también las consideraciones bioéticas. Los anexos no ingresan, mucho de esto sí debe ser descrito en materiales y métodos, y finalmente la bibliografía. Ahora sí, entramos a hacer una revisión muy somera de lo que es el metaanálisis de la revisión sistemática cuantitativa. El metaanálisis está en el grupo de documentos organizados como artículos de revisión. Probablemente, la verdad es que no he encontrado ninguna razón por la cual se ha ingresado en estos, pero en la mayor parte de las clasificaciones sí está. Probablemente porque se revisa información básicamente, pero el metaanálisis y la revisión sistemática son documentos que son investigaciones originales que nacen de documentos ya escritos. Todos estos documentos son estudios primarios, o sea, son documentos originales. Ya no nace de cualquier revisión teórica, nace exclusivamente de investigaciones originales realizadas previamente sobre un tema en particular. Este estudio es
estos estudios, en realidad, tanto metaanálisis como revisión sistemática, ustedes también me van a decir en algún momento por qué los separa. Muchos autores utilizan como sinónimos al metaanálisis y a la revisión sistemática, sobre todo aquellos que trabajan en las áreas de ciencias humanísticas, mientras que otros autores dividen a la revisión sistemática como una forma de investigación y al metaanálisis como otra investigación. Voy a dejar en la mesa para ustedes para que lo utilicen de alguna manera, porque sí, las diferencias entre ambos son muy sutiles probablemente. Bien, este estudio que les decía que es una investigación, como algunos le dicen la investigación de las investigaciones, porque utilizan todas las investigaciones originales relacionadas al tema, plantean objetivos particulares. Permítanme un segundo. Perdonen, pero son los bemoles del trabajo en casa. Un segundito. Bien. Se debe plantear en ese tipo de investigaciones, el investigador plantea objetivos específicos para desarrollar la búsqueda de la información que él va a realizar. La idea de desarrollar este tipo de investigaciones y plantear objetivos muy claros es tratar de buscar el poder de estimación de algunos resultados estadísticos, que a veces pueden no ser muy llamativos, pero cuando se van uniendo en muchas publicaciones, el poder de la estimación estadística del estudio de ese tema puede ser elevado muy, muy importantemente. Además de que, si bien estos estudios pueden tener poblaciones muy heterogéneas, al unir mucha información, se trata de romper esa heterogeneidad y tratar de convertir a las poblaciones de estudio en lo más homogéneas posibles y dar respuestas mucho más amplias y sostenidas. Por eso es que es la investigación de las investigaciones. Este tipo de estudios que nacen en una revisión sistemática lo que hacen es buscar la evidencia científica necesaria y generar un documento que sintetice toda esa información. ¿Cómo se realiza? A partir de ciertas estrategias de búsqueda que determina el investigador. El investigador, en función a los objetivos planteados, puede decidir buscar el tema en función al título, al autor, a los años, a ciertos resultados estadísticos, puede decidir buscar la información en función al índice de impacto que tenga el tema o la revista, puede buscar el documento en función al número de citas que desee y para ello tendrá que recurrir a las revistas número 1 y obviamente si elige por título o índice de impacto o índice de citas, sería imperdonable que el autor no entre a revistas Q1 que están en Scopus, porque no tiene base Scopus y solamente utilice las referencias de otras revistas. Entonces, aquel que seleccione esta búsqueda sistemática de información tiene que tener muy claro qué es lo que está buscando para poder acceder a muchas bases de datos. Puede buscar incluso el tema en función a los centros de información. Por ahí decide solamente buscar, por ejemplo, en Scopus o en EBSCO o en EASY o en Emerald. Y hay muchas bases de datos en las cuales ustedes pueden buscar información. Pero depende la estrategia de búsqueda, así como los criterios de inclusión y exclusión o el análisis de heterogeneidad, va a depender de la decisión
del investigador. Tanto en el análisis cualitativo como en el cuantitativo se tiene que tratar en el segundo ver la validez de contenido y en el cualitativo el overview. Una vez que ha seleccionado toda su información, tiene que ver los artículos que son de su conveniencia en función a las características que también él determina. Puede separar artículos que sean solamente resúmenes y excluir al resto de los artículos o viceversa, que es lo ideal, el buscar solamente artículos originales. Podría buscar solamente artículos de una región del mundo si es de su interés, o artículos de todo el mundo si es que esto le interesa y dependiendo de los objetivos que plantee, para que finalmente haga la integración estadística de estos resultados y las estimaciones que va a realizar la investigación también estén en función al criterio del investigador y obviamente a los objetivos planteados por él. Este tipo de... Perdón. Quiero mover esto. Este tipo de estudios tienen que tener algunos tipos de componentes y ustedes dirán, ¿por qué? Porque se recomienda, sobre todo en el área de la salud, de que todas las revisiones sistemáticas estén registradas en una base que es Cochrane dependiente de la Organización Mundial de la Salud o en la base Próspero. Bolivia no se encuentra adherida directamente a la base Cochrane, pero sí hay colegas que puedan trabajar con la base Cochrane porque tienen la relación a través de la Organización Mundial de la Salud. Perú es el lugar más cercano para realizar este ingreso a la base Cochrane para registrarse como revisor, como autor de metaanálisis o revisiones sistemáticas. Y cuando entran a esta base, se les pide varios requisitos en función a cierto diseño que es el PRISMA, el más utilizado, no es el único, y se les da una serie de preguntas debido a que en la medida en que van metiendo esta información, tienen la posibilidad de ver si ya se realizó una revisión sistemática del tema. Si es que ya había la revisión sistemática, pueden acceder a la misma, pero la ventaja es de que al introducir toda esta información, ustedes tienen pares revisores expertos de todo el mundo que revisan permanentemente esta información para ver la credibilidad de la información que se va subiendo y que se va analizando. Por lo tanto, si se les pide a aquellos que van a introducir esta información en la base Cochrane, se les pide que tenga la pregunta cierto tipo de estructura, que se recomienda también para las otras ciencias el utilizar este tipo de componentes. Por ejemplo, si es que nosotros queremos hacer una pregunta sobre alguna intervención de algo sobre algo, se recomienda que utilicen la base que va en la revisión sistemática en función a un modelo de pregunta que se establece en la misma base. O utilicen un ensayo clínico, que es en el caso médico, aleatorizado controlado. Pero si ustedes quieren hacer estimaciones sobre etiología, por ejemplo, se recomienda que puedan hacer una revisión sistemática, un estudio de cortes o un estudio de caso control. Y si ustedes quieren diagnosticar algo, se sugiere una revisión sistemática o hacer un estudio transversal. En cada uno de estos casos, la base Cochrane les da un flujograma para seguir los pasos que ustedes deben seguir y orientaciones para llenar estos pasos. ¿Qué les exige en el caso del área de la salud? Que para ustedes hacer revisiones sistemáticas tienen que estar bajo la tutoría de un experto en revisiones sistemáticas, porque las conclusiones son muy fuertes, muy poderosas, muy potentes, como sucede también en otras ciencias, a diferencia de que
En otras ciencias no deben registrar en ninguna base como Cochrane ni como Próspero, sino los de área de la salud, sí. Ahora bien, ¿qué criterios de relevancia se recomienda para aquellos que quieren hacer metaanálisis y o revisión sistemática? Vean el número de citas que tiene el artículo. A mayor número de citas, ese artículo probablemente sea mucho más útil. No es restrictivo, porque ustedes deben leer el documento y ver si la información presentada allí sobre el tema es relevante y responde a sus intereses. Pero sí el número de citas va a ser un buen indicador para mostrar cuántas personas se han interesado por el artículo. Analicen las palabras clave a través de tesauros si responde a los objetivos y al título de su investigación. Vean el año de la publicación. Para trabajar revisiones sistemáticas o metaanálisis se recomienda no utilizar publicaciones de más de 5 años de antigüedad. En casos muy extremos y justificados, se pide de que utilicen información de más de 10 años, pero tienen que tener una justificación muy valedera para hacerlo. Se tiene que buscar además el estudio del tamaño de la muestra. Verifiquen a través de del análisis de la forma en que se muestró el estudio si esta publicación cuenta con la selección muestral adecuada como para poder ser incluida. Vean qué resultados han obtenido y si existe coherencia con lo que presenta el artículo. También se tiene que hacer una lectura crítica del documento y por supuesto también tienen que analizar la bibliografía así como los demás puntos. Y cuando analizamos la bibliografía, tenemos la gran ventaja ahora que muchas de las publicaciones ya nos dan el link del artículo. Y ahora que existe el DOI, la posibilidad de acceder a ese link es mucho mayor que cuando no existía el DOI. Hace 5 años, la ausencia de DOI en muchos artículos nos hacía perder información importante porque no era guardada adecuadamente en una memoria en la nube. También tendrán que ver el impacto de los últimos años en función al artículo. Buscarán artículos que tengan la mayor cantidad de repetición de palabras clave. Ahí pueden utilizar software para ver nube de palabras y ver si su palabra clave se utiliza mucho. En el nivel superior van a trabajar VozViewer y ahora también van a trabajar VozViewer para hacer búsquedas relacionadas en función a la temática y autor. Y obviamente van a tener miles de artículos probablemente en relación al tema de su interés. Así como puede haber pocos, puede haber miles. Y tienen que aprender a seleccionar aquellos que son relevantes para la revisión sistemática y aquellos que no lo son. Más o menos esta es la secuencia que les va a dar el sistema Prisma, que no es mi intención avanzar mucho sobre el tema, en lo cual se les va a pedir, por ejemplo, que identifiquen los resúmenes o los artículos completos, vean y separen estos cuando sean duplicados en diferentes bases de datos. Una vez que han tamizado todo ello, ustedes tendrán el número total de documentos buscados, así como los excluidos. Una vez que ustedes tengan estos, recién separarán aquellos que son de texto completo y verán si estos son seleccionables. Una vez que se han seleccionado aquellos documentos de texto completo y útiles, recién procederán para la introducción de estos al metaanálisis. ¿Qué se pretende hacer con las revisiones sistemáticas? Como les decía al principio, tratar de buscar la mayor homogeneidad de los estudios. Hay que tratar de buscar que no haya diferencias significativas que nos den mucha heterogeneidad. Estos estudios, cuando
estos estudios, cuando son mucho más homogéneos, nos van a ayudar bastante a dar resultados mucho más consistentes. Estos estudios donde no se encuentran, por ejemplo, heterogeneidad en la población, se va a ir a trabajar de una manera diferente cuando existen efectos fijos o efectos aleatorios. Y en función a estas diferencias significativas o no diferencias significativas, se harán análisis estadísticos ya establecidos. Por ejemplo, si yo estoy en mi objetivo planteando el estudio de variables de carácter dicotómica, en las cuales yo quiero ver el odds ratio con efectos fijos, el método estadístico sugerido es el Peto, Mant, el Hensel, el Wolf, etcétera. Acá les estoy poniendo como una tabla para decir, si ustedes hacen una revisión sistemática, un metaanálisis, no confundan de que es revisar documentos, hacer la compilación de los mismos y nada más. Como ustedes verán, las revisiones sistemáticas requieren todo un procedimiento de una investigación, de investigaciones, en los cuales se tiene que tomar las consideraciones para ver desde qué tipo de artículos voy a separar, cómo los voy a analizar. Voy a ver si existe riesgo relativo, diferencia de riesgos. Voy a ver si mi variable es dicotómica o continua y en función a esto voy a tomar la decisión de qué método estadístico voy a utilizar para presentar mis resultados. Ahora, cuando se presenta el reporte de los resultados en las revisiones sistemáticas, se tiene que evaluar la calidad de los estudios. Esta calidad de estudios puede ser evaluada en función a montones de escalas, como ustedes verán es larguísima, de las cuales las más utilizadas, perdonen por el error, es la escala de Newcastle-Ottawa, que es una de las más aplicadas por muchas ciencias. Sin embargo, ustedes podrían entrar a la guía Stroh o a las guías Consort para cierto tipo de estudios. Cada uno de estos reportes de calidad tiene que ser introducido como parte de la metodología de la investigación y por supuesto va a entrar también en la discusión. Acá les voy a mostrar de manera muy breve un diagrama de flujo de Prisma para que ustedes vean que ustedes pueden ingresar para ayudarse a aquellos que les interesa. Para entrar acá tienen todos los pasos como para crear un diagrama de flujo en función a lo que vayan encontrando. Van registrando acá de manera muy sencilla cuántas citas han encontrado, cuántas están removiendo, cuántos websites han revisado, cuántas bases de datos han hecho, cuántas han registrado y van registrando toda esta información que automáticamente se les va a traspasar en este flujograma. Este flujograma tiene que ser fotografiado una vez concluido para ser presentado dentro de los resultados para mostrar al público cómo se hizo la búsqueda reconociendo el manejo de una revisión sistemática. Perdón. Vamos a irnos a la presentación. Bien. Tanto revisiones sistemáticas, metaanálisis o artículos originales que han nacido en una investigación o un proyecto terminan en algo que se llama artículo original, que es el tema que van a llevar la siguiente semana. Y el artículo original tiene esta estructura, el IMRID. I significa introducción, M material y métodos, R resultados y D discusión. La introducción nace del marco teórico. El marco teórico va a dar la mayor cantidad de insumos para la introducción,
pero también va a dar aquellos insumos sobre los cuales se ha trabajado la selección de las variables o categorías que se están mencionando en material y métodos. Pero también nos va a dar la información que ha nacido en antecedentes, que ha generado los antecedentes y que van a ser el origen de la discusión y contraste de los resultados. El diseño metodológico, a su vez, va a darnos los componentes teóricos que van a ir a material y métodos y todo aquello que nos va a dar resultados. La discusión va a ser parte de la mezcla de toda la información que nos han dado como un documento previo para analizar, más los hallazgos encontrados y los contrastes con lo que se había presentado al inicio del documento. No olviden que al final siempre hay que hacer las consideraciones éticas y los agradecimientos, y en muchas revistas les piden las contribuciones que ha tenido cada autor de la obra, que ya son básicamente descritas cuando se pide un aval ético. Es decir, quién es el primer autor y por qué. ¿Qué hizo para ser primer autor? Y obviamente si ponen a alguna persona como primera autora, es posible que la revista les pida la base de datos y le haga preguntas al primer autor sobre alguna cosa en particular. Y por supuesto el primer autor tiene que responder a todo ello con la solvencia necesaria. Así como el quinto o sexto autor, cuál ha sido su participación en toda la obra. Bien, si tienen alguna pregunta, espero que se haya aclarado algunos puntos, pero si no, si tienen alguna pregunta, por favor, les ruego hacerla. ¿Ninguna pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una Adelante, por consulta. favor, adelante. ¿Qué tipo de técnicas estadísticas se utilizan más o menos para hacer el metaanálisis? Gracias. Es que cuando se hace un metaanálisis, depende de las técnicas estadísticas que usted quiera plantear, porque si usted hace un metaanálisis y quiere hacer estimaciones concretas de algo, puede ir desde un estudio descriptivo y análisis de frecuencias o hacer desviaciones estándar en función a lo que usted plantee. El metaanálisis es un poco más libre. Ahí viene la diferencia que les planteaba en algún momento. Algunos autores llaman metaanálisis a una búsqueda sistemática de información, pero la selección de los documentos para su análisis van desde estudios de caso hasta revisiones sistemáticas y va como que compilando toda esa información sin discriminar homogeneidades de estudio, a diferencia de la revisión sistemática que sí busca, por ejemplo, solamente estudios que hayan trabajado, digamos, odds ratio, y va seleccionando solo los estudios que han hecho odds ratio para tratar de homogeneizar los hallazgos. Digamos, dice solamente poblaciones de 10 a 15 años y todos aquellos que han hecho en otras poblaciones va excluyendo. Que haya sido de 10 a 15 años con odds rate y va seleccionando. El análisis estadístico del metaanálisis va a depender del objetivo que usted se plantee. Pero el análisis estadístico de una revisión sistemática es básicamente aquel que le he mostrado en forma resumida en esa tablita. Depende mucho ahí por eso la experticia de quienes hacen el estudio de un metaanálisis y una revisión sistemática. Tienen que ser personas que ya tienen mucha experiencia en manejo de información. He visto revisiones sistemáticas muy interesantes de las cuales presumo que el doctor Acevedo les va a mencionar que se trabajan en áreas de ciencias humanísticas. Bastante interesantes, con un manejo
dependiendo de lo que ha propuesto la autora, hay manejos muy sencillos de revisiones sistemáticas, pero ahí depende de la creatividad del investigador, de la posibilidad de encontrar artículos con esa búsqueda, porque a veces uno busca algunos tipos de estudios y no los hay, y a veces esa ausencia de estudios son los que orientan a los investigadores a encontrar esa área como vacío de conocimiento a llenar, que eso hay que cumplir porque no hay. Pero no le puedo decir solamente digamos, hay una variedad enorme de análisis estadísticos en función a su diseño, a su propio diseño. ¿Alguna pregunta más? Buenas Doctora, noches, doctora. Perdón, Nicolai primero, por favor. sí, solamente quería hacerle una consulta. Y usted ya tiene bastante experiencia esto en hacer artículos de revisiones sistemáticas. No sé si tiene algún conocimiento de que haya solamente alguna base de datos en la cual tengan bastante bibliografía en la rama de la tecnología. Mm, Bueno, en tecnología hay gran cantidad de información, dependiendo qué área busque, pero usted lo primero que tiene que hacer para buscar, no revisiones sistemáticas, sino buscar información cualquiera, es aprender a utilizar los operadores booleanos de la manera sencilla. Tenemos un módulo donde van a trabajar la manera mediana, porque la sencilla lo hemos hecho en el curso básico, muy sencillo, muy sencillo. Los operadores booleanos son asociaciones de palabras clave con la cual usted puede entrar a cualquier base de datos disponible y hacer la búsqueda para seleccionar el documento. En el área de salud hay muchísimos muchos sitios web donde se pueden hacer búsquedas específicas de revisiones sistemáticas. En el área de tecnología, no he visto un área específica de revisiones sistemáticas, pero probablemente la haya. No sé si es que lo hacen de rutina. En área de ciencias humanísticas hay áreas de revisiones sistemáticas y cada vez son más crecientes. Y hay muchas revisiones sistemáticas de investigaciones cualitativas que están dando origen a estudios mixtos muy, muy interesantes. Entonces, yo le pediría a Nicolai que cuando llegue a la parte de operadores booleanos, trate de sacarle el jugo al docente para que se explique con el mayor detalle posible cómo puede hacer búsquedas más finas de información para lograr lo que usted quiere. Está bien, muchas gracias, porque en las tareas que dio estaba redactando algunas cosas y me he topado con lo que usted me dice, con hacer coincidir palabras para encontrar artículos que sí valgan la pena. Hay tesauros específicos, entre como DEX, que se lo voy a escribir, busque como tal vez pueda encontrar como descriptores en tecnología, así, que le estoy poniendo en el chat de acá, o como DEX tecnología. O tesauros tecnología. Esas búsquedas haga y es probable que pueda encontrar áreas donde busque palabras clave y mientras, si usted tiene las palabras clave seleccionadas y utiliza los operadores booleanos, la selección es más fácil. Ya, muchas gracias, Doc. ¿Por qué? Marcelo quería hacer por alguna favor. pregunta. ¿O Henry? Marcelo, Marcelo por favor. primero y después Henry, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches a los colegas. Yo quería pedirle, por favor, nos aclare.
alguna vez me ocurrió lo siguiente cuando manejaba usted la referencia de los datos de no mayor de 5 años. Datos, está bien, ¿no? En un artículo de revisión, ¿no? De carácter hermenéutico, se póngale, utilizo el dato, un, un Augusto Comte, un Karl Marx, ¿no? ¿Cierto? O sea, como dato hermenéutico, ¿no? Entonces, me observaba y me decía, no tiene que ser menor a 5 años. Yo le digo, pero es un dato, es una referencia hidrográfica que está planteando un autor, que es una teoría. Entonces, un poco ahí viene la confusión y quisiera que nos ayude a aclarar esto Sí, para no eh, existir tergiversaciones posteriores, ¿no? Porque al final sí, son datos, o sea, hermenéuticos que nos permiten y están más de, sí. obviamente, de los 5 años, ¿no? Gracias, No, doctor. sí, tiene usted bastante razón. En los estudios cualitativos, dependiendo de incluso de qué es lo que va a plantear en los estudios cualitativos, si usted va a hacer un estudio de teoría fundamentada, por ejemplo, necesita información para ese respaldo de los cuales puede obtener sus categorías orientadoras. Entonces, la revista le va a pedir, eh, por ejemplo, si usted va a hacer un artículo original, un estudio cualitativo, la revista le va a decir el 80% de sus referencias bibliográficas deben ser de los últimos 5 años. O sea, usted tiene un 20% para jugar con esa otra información. ¿Qué se recomienda ahí? Hay artículos de actualización donde hay las compilaciones de las teorías que han sido publicados en los últimos años. Entonces, utilice esa referencia como una actualizada, donde sí se sigue manteniendo la teoría de hace 20 o 30 años atrás, se sigue manteniendo y el autor lo ha publicado como una actualización temática. Entonces, usted puede nombrar al autor que ha actualizado. Ahora, tiene ese 20% para jugar con los artículos más antiguos, pero si usted usa más del 80% que le pide la revista o más del 20% que le pide la revista en documentos antiguos, la revista le va a rechazar. Así usted justifique. Entonces, tenga cuidado en eso. Solamente es como una recomendación para que traten de evitar errores de ese tipo, ¿no? No vale la pena que les rechacen un artículo que puede ser valioso por un detalle como ese. Entonces, hay que saber cómo utilizar las referencias en ese caso. Gracias. Espero haberle ayudado. Henry. Muy buenas noches, doctora. Bueno, Buenas noches. la siguiente consulta que tengo es en cuanto a las revistas que se ha referido al índice de impacto, ¿no? Para hacer estas revisiones sistemáticas, es recomendable que revisemos revistas de cuartil 1 hasta el 2 o inclusive el 3 Sí, podría entrar ideal. en estas En revisiones. realidad, sí, los 4 cuartiles son ideales. Son ideales para las sistemáticas. Y no le quita el impacto bueno, a la revisión que estamos haciendo en este caso de estos artículos o no le quita calidad Es que cuando usted revise los artículos, las revistas que van a tener mayor impacto definitivamente son las de los 4 primeros cuartiles. Puede haber revistas que no están en esos cuartiles que tengan artículos con alto impacto. Eso no significa que usted lo excluya. Idealmente, usted marca, como le decía, qué es lo que quiere seleccionar y qué no. Si usted entre sus criterios de selección pone que van a ser revisadas solamente artículos de revistas Q1 a Q4 y está escrito, pues esas nomás tiene que revisarlas. Otro tal vez se encargue de las otras, pero si usted no pone eso, usted tiene la libertad de buscar todos los artículos, pero verifique la credibilidad de esos resultados. Y una pregunta más al respecto. Para averiguar revistas de cuartiles 1 al cuarto, ¿qué páginas nos recomendaría para ver, digamos, Siempre váyase por el Shimago Journal Ranks.
En la primera clase les había mostrado el SJR. Usted entra a hacer la búsqueda. Si me permite, vamos a hacer esto. Déjeme, voy a compartir. El Shimago Journal Ranks. Usted entra al Shimago y acá usted va a buscar, voy a ponerles por si acaso en español porque ya me han dicho que cómo les pongo en otro idioma, entonces para evitar conflictos de este tipo, prefiero ahora ponerles en español. Aquí usted va a buscar todas las áreas temáticas y aquí vea a cuál corresponde lo que usted quiere, cuál es su área. Entonces usted, digamos, entra a ingeniería química. En ingeniería química le va a salir una serie de temas, no sé, acá vamos a ver, creo que no me ha seleccionado esto. No, está separando. En países solamente quiero de América Latina y quiero solamente revistas. Entonces vamos a ver si es que me está separando. No, no lo ha hecho. Tal vez es por mi internet que está lento. Pero aquí le va a salir, mire, la lista. Cuno. Aquí tiene todas las listas, la lista del área que usted ha buscado para Perfecto. seleccionar. ¿Está bien? Muchas gracias. Porque había alguien, licenciada Adriana. Gracias. Buenas noches. Sí, Buenas tengo noches. yo una duda con relación a lo de los metaanálisis y puede ser porque en el área en el que yo me desenvuelvo, el metaanálisis es más una herramienta. O sea, usted ahora ha dicho, ¿no? Que también puede ser, que dependiendo del autor, esto puede ser considerado como una forma de artículo, pero por lo menos lo que nosotros hemos venido trabajando es la herramienta para poder obtener la mayor cantidad de datos de las bases de datos, ¿no? Y normalmente se las trabaja o se buscan estos datos para trabajos prácticamente cuantitativos, ¿no? Entonces, esa confusión yo tengo en el momento en que se lo clasificaría como un tipo diferente a la revisión sistemática, ¿no? Pues nosotros lo teníamos entendido como que algunas revisiones sistemáticas utilizan el metaanálisis para poder cumplir con los objetivos del trabajo, ¿no? En nuestras áreas nosotros no necesitamos inscribir, ¿no? esta revisión sistemática. Y de ahí va la segunda consulta. Un review vendría a ser una revisión sistemática cualitativa. Eso es, gracias. Bien. Yo creo que lo primero es cuestión de semántica, pero es probable que también se deba a las áreas, porque la mayor parte de la literatura es muy clara en lo que es una revisión sistemática y un metaanálisis y no se considera una herramienta. Sí, la búsqueda bibliográfica es la herramienta y la forma de búsqueda, pero sí puede ser simplemente cuestión de semántica. De todas maneras, tiene mucha información. Puedo subirles muchos artículos para que puedan leer un poco más de metaanálisis y revisiones sistemáticas. Y van a encontrar, como les decía, algunos autores que piensan, no que piensan, sino que describen a ambas como lo mismo y otros que las diferencian. Yo creo que depende también de las escuelas, sobre todo los europeos separan mucho lo que es la revisión sistemática del metaanálisis. El metaanálisis se considera un tipo de estudio y tiene sus propias herramientas, ¿no? Pero sí es posible que por las áreas sea percibido de manera diferente. Es decir, no lo puedo negar. La segunda era, ¿cuál era la segunda pregunta, por favor? Con relación del review, ¿no? Porque cuando uno busca información, o sea, la más enriquecedora para
obtener mayor información sobre un tema son los reviews, ¿no? Y no es una monografía, ¿no? Obviamente, entonces entraría dentro de lo que es una revisión sistemática. Bueno, lo que he visto le puedo informar. Los reviews de las áreas de ciencias humanísticas se consideran a las revisiones de tipo metaanalíticas, más que revisiones sistemáticas, porque en las ciencias humanísticas muy pocos trabajan con análisis cuantitativos, más lo hacen con cualitativos. Y son estudios de tipo metaanalítico, mientras que en las ciencias exactas, como por ejemplo física, matemáticas, los reviews los llaman a aquellas actualizaciones temáticas con base estadística, que es diferente a una revisión sistemática. Hacen como un análisis metaanalítico, pero cuya base más fundamentada es la revisión teórica. En el área de salud le llaman review a las revisiones sistemáticas. Gracias. Espero haberle aclarado. Juan José. Buenas noches, Dora. Buenas noches. La revisión sistemática necesariamente tiene que utilizar el metaanálisis y tiene que hacer un análisis estadístico comparado, es lo que dice sus presentaciones. Si no hay ese análisis comparado de datos, ¿no se considera revisión sistemática? No. Porque yo he encontrado un artículo sobre sarcocistiosis, por ejemplo, que hace un análisis desde la sarcocitosis humana hasta la de camélidos, va desarrollando con toda la información actualizada, y si bien brinda los datos, no hay comparación, por ejemplo. Entonces, ese es un metaanálisis. La revisión sistemática obligatoriamente sí pide que haya este análisis comparado. Ahí viene lo que les explicaba, la parte discriminativa que no puedo generalizar en este momento de los autores. Muchos autores considerarían a lo que usted me está diciendo como un metaanálisis, porque consideran que el metaanálisis, como una revisión sistemática, diré, porque consideran que ambos son lo mismo. Pero otro grupo los diferencia, porque dicen el metaanálisis no selecciona, o sea, puede tomar grupos completamente heterogéneos para generar informaciones valederas. Sus análisis estadísticos pueden ser tan sencillos como hacer descripciones estadísticas de frecuencias hasta hacer correlaciones lineales, por decir. Pero en el metaanálisis, en la revisión sistemática, dice solamente se seleccionan grupos, se buscan grupos homogéneos para sacar consideraciones y respuestas símiles sobre una misma base homogénea, a diferencia del metaanálisis. No sé si me he dejado entender. Sí, o sea, ahí me es difícil para mí decirle, este es un metaanálisis o una revisión sistemática. ¿Dónde usted va a poder discriminar eso al momento de publicar? En las instrucciones para los autores tiene que haber una descripción clara de que la revista considera un metaanálisis y que considera una revisión sistemática. Antes de usted publicar en una revista, ingrese a la revista para ver si hay publicaciones similares a las que usted quiere hacer, para ver cómo lo consideran a cada uno. Como le digo, los europeos discriminan. Los latinos y los norteamericanos como que unen ambos conceptos. Tienden a hacerlo. Entonces, si usted va a escribir una revista europea, probablemente tenga que discriminar. ¿Está bien? Ok, Juan José. doctora.
Sí, gracias. Licenciada Rico, ¿alguna pregunta más? No, perdón, me olvidó bajar mi mano. Ah, está bien. José Antonio. Gracias, doctora. Respecto al review, en Europa lo consideran el capítulo 1, el marco teórico, es el review, ¿no? Sí, Básicamente. Son datos secundarios y terciarios, ¿no? sí. Realmente en la modelación teórica, para hacer análisis de sistemas, es lo que se utiliza, digamos, este tipo de cosas. El anterior año hubo una exposición de unos colegas de la universidad, bueno, de Lima, era la Universidad Agraria La Molina. Ellos, por ejemplo, para hacer un trabajo de producción de camélidos, hicieron toda una recopilación de datos de los reviews, perdón, de los diferentes datos secundarios y primarios, no, perdón, secundarios y terciarios, y modelaron. Y posteriormente a eso pusieron en práctica su modelo para sacar un artículo original, digamos, ¿no? Eso sería lo más claro que me ha quedado a mí, pero obviamente voy a estudiar un poco más este tema. Gracias, doctora. Sí, y José Antonio, o sea, terminológicamente review es revisión, ¿no ve? Sí. Y eso correspondería a uno de actualización, pero yo creo que el término que se utiliza es también diferenciado por áreas. Cada área utilizamos terminológicamente algunas cosas de manera diferenciada. Sin embargo, cuando vean en las revistas, no van a ver en la mayor parte, por lo menos no recuerdo haber visto un área que se llame review. Sí hay áreas que se llaman, por ejemplo, presentaciones de casos, artículos originales, cartas al editor, artículos de actualización, revisiones sistemáticas o los CATs, área de metaanálisis. Pero no he encontrado nunca, no he visto, tal vez en algún área particular le pongan un título a un capítulo que se llame review. ¿Alguna pregunta más? Doctora, sí. Adelante. Buenas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, de acuerdo a lo que menciona, especialmente en la revisión sistemática, cuando se trabaja con información o datos cuantitativos, es necesario tener una formación estadística bastante fuerte porque las muestras No se le escucha en este momento, Juan Luis. que uno obtenga, como usted menciona, pueden ser muy heterogéneas. Entonces, ¿qué muestras van a ser homogéneas para poder trabajar con ellas? De otra manera, los resultados pueden tener una desviación debido a otras causas si no se trabaja de esa manera, ¿no? Sí, o sea, yo creo que a mi gusto, tal vez para gusto de otros, no. Para llegar a hacer una revisión sistemática, yo creo que tiene que haber recorrido un camino amplio en investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. A mi gusto, por ejemplo, hacer una revisión sistemática cualitativa es mucho más compleja que hacer una cuantitativa. En la cuantitativa, si bien nosotros podemos identificar a muestras, sí, puede ser que me quede con 5 artículos o 3 artículos de los 500 encontrados y con esos 3 o 5 artículos yo pueda sacar conclusiones para mostrar al público que puedan tener algún valor de estimación. La experiencia, por supuesto, que para utilizar tanto las escalas de calidad de los resultados o el manejo estadístico requiere mucha formación en estadística y experticia. Por eso creo que un investigador novel no debiera animarse de buenas a primeras a hacer una revisión sistemática si no está bajo la tutela de alguien que tiene la experticia necesaria.
los resultados de una revisión sistemática son muy fuertes, son resultados muy importantes, dependiendo de cómo ha seleccionado sus grupos el investigador. En una cualitativa, los resultados son bastante poderosos, pero también son mucho más complejos porque las escalas de calidad se utilizan de manera diferente a la que se utilizan en la cuantitativa. Por eso es que este tema en particular, Juan Luis, se va a trabajar en dos tiempos diferentes. Bien, si no hay más preguntas, les quedo muy agradecido y me despido de ustedes de todo este módulo. Ha sido un placer. Hasta la siguiente vez que nos veamos. Un Doctora, gusto. Adelante. Una pregunta fuera del tema. En el anterior, como hemos cambiado de plataformas, en la anterior plataforma el día de mañana se presentaba un test. No sé si en esta nueva plataforma tenemos que dar ese test o hay que esperar. No, tienen simplemente una tarea. Por si acaso, la anterior en el sistema que hemos hecho el curso básico este año ha sido en Classroom. Tenía que pasar a Moodle, pero por razones técnicas no se ha pasado a Moodle por problemas de índole técnico, que escapa ya a los docentes, ¿no? Por eso se ha vuelto a Classroom. Y en este momento tienen una tarea bastante sencilla para presentar el día de mañana. Y nada más, lo que sí van a tener es un examen que se les ha comunicado desde el primer día, que es el 27 de noviembre. No les puedo decir cuánto tiempo va a durar porque los docentes todavía no han terminado de entregar las preguntas. Y una vez que el test esté armado, se les va a dar ya mayores instrucciones. Los docentes extranjeros no han entregado todavía sus preguntas. Perdón, doctora. Sí. Sí, la tarea no es hasta el 11, justamente las sí, diferencias. tienes hasta razón, el 11 es hasta de el noviembre, 11, si no me equivoco. ¿Sí? Ajá. Se ha prolongado al 11 justamente por el tema técnico, que no se abrió la plataforma. En realidad se abrió el lunes, pero el asunto técnico hizo de que no se podía ingresar a la misma. Y se abrió la plataforma el día miércoles, martes en la noche o miércoles. Se habilitó la plataforma, por eso es que se ha prolongado la entrega del trabajo. Gracias. Sí. Doctora, buenas noches. Sí. Quería pedirle, por favor, si podía compartir la presentación de clases que hizo, por favor. Esto se va a poner como video. Apenas el DeepGIS lo descargue, lo va a subir directamente a la plataforma porque esto se está grabando a través del DeepGIS. Entonces, una vez que el DeepGIS descargue la información, se va a subir a la plataforma. Y la presentación también, por favor, para que no sea fácil poder leerla. La presentación no se las puedo subir, se las puedo poner en PDF, pero está registrada con derechos por si acaso. Sí, espero que no se les cruce las imágenes nada más porque hay algunas que están sobrepuestas. Pero sí, en PDF sí se las voy a colocar. Ya, gracias. En el Classroom va a subir, ¿verdad, doctora? El video también. Sí. El video apenas el DeepGIS nos entregue, lo subimos. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, Patricia. No, le estaba agradeciendo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Un gusto. Un placer a todos. Nos da mucha información muy importante. Solamente eso quería agradecerle. Muchas gracias, Patricia. Gracias, hasta luego. Un placer. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.